Todos sabemos de la conquista de Jai, que primero, por la situación del pecado de Acán, habían sido derrotados, ¿no es cierto? Y pasa un montón de cosas, viene Josué en búsqueda del Señor, dice que se vistió de cilicio, ¿no? Junto con los ancianos, y Dios le habla y lo comisiona de nuevo, ¿no? Primero le dice las cosas que están pasando, lo que tienen que hacer, tienen que juzgar el pecado, tienen que castigar al que había cometido pecado, ¿no? O sea, lo juzga Dios, obviamente, pero a través del pueblo en apedrearlo y en matarlo y poner su familia también en esa situación por no haberse querido arrepentir, primero como Dios primero llama a un arrepentimiento para no entrar en un juicio como tuvo que entrar, ¿no? Dice que los llama por tribus, y ahí cuando marca la tribu de Judá y donde aparece la situación de este hombre, ¿no? Y cuando vamos a la conquista, yo decía la otra vuelta cuando compartía, si él se hubiera esperado un poquito más, hubiera tenido muchos bienes del botín que Dios les da, ¿no? Entonces, muchas veces, ¿esto qué nos muestra? Que tenemos que esperar. Muchas veces a mí me cuesta esperar, hermano. ¿Y a quién no le cuesta esperar? Pero muchas veces abandonamos, hermanos, a mitad de camino, y es una lástima. O en este caso, a unos días, a unos pocos días, este hombre hizo lo que hizo, lamentablemente. Y después, bueno, Josué, en el capítulo 8, versículo 1, dice, Jehová dijo a Josué, no temas ni desmayes, toma contigo toda la gente de guerra y levántate y sube a Jai. Mira, yo he entregado en tu mano al rey de Jai, a su pueblo, a su ciudad y a su tierra. Bueno, y ahí habla un montón le da un montón de instrucciones, que tome ciertas cantidades de gente de guerra, por un lado 30.000, después 5.000, y después el pueblo que va a sentirse fingidos, derrotados, y ahí donde empieza la gran batalla, digamos, y el gran triunfo, digamos, de parte de Dios en el pueblo de Israel. Y esto es lo importante, ¿no? Pero cuando termina el versículo 29, y al rey de Jai lo colgó en un madero hasta caer la noche. Y cuando el sol se puso, mandó Josué que quitasen del madero su cuerpo y lo echasen a la puerta de la ciudad y levantaron sobre él un gran montón de piedra que permanece hasta hoy. Y ahí nomás automáticamente, parece automáticamente, pero tiene un proceso, tiene un tiempo. Porque yo estuve averiguando cuántos kilómetros hay de la puerta de la ciudad hasta Ebal, por ejemplo. Y hay de 32 a 40 kilómetros, dice. Entonces, el pueblo tiene que caminar. ¿Por qué dice 32? Depende de dónde lo midan. Si lo miden de la entrada a la ciudad, 32. Hablábamos de una ciudad de 12.000 habitantes, más o menos 7, 8 kilómetros tiene. Entonces yo decía, ¿por qué de 32 a 40? Entonces me pongo a pensar, digo, claro, depende de dónde se tome la medida, ¿no? Y ahí, hermanos, qué importante la palabra del Señor cuando llega a nuestro corazón. Y en el caso de Josué había llegado. ¿Por qué? Porque estaba en la palabra, dice en la ley, y Moisés lo había dicho, que estas cosas tenían que pasar de esta forma, ¿no? ¿Por qué lo dijo Moisés? Por mandato de Dios, obviamente. ¿Por qué quería Dios estas cosas? Porque quería instruir al pueblo, porque quería que el pueblo recibiese instrucción para que no cometiesen pecado. Y esto es lo que nos pasa a cada uno de nosotros. La palabra en nuestros corazones nos libra de cometer situaciones demasiado pecaminosas o por ahí que nos traen problemas. Muchas veces, hermano, en el Señor prefiero contar hasta 20 o hasta 500 y no traer un problema que después tenemos que estar pidiendo perdón, situaciones, dolores, angustias. Entonces, eso es lo que estaba buscando Dios a través de Moisés. Miren la importancia de estas cosas que fueron escritas en Deuteronomio y Moisés le dice, cuando pasen, así, en tal lado. Quise averiguar el tamaño de las piedras, no me lo dio en ningún lado. Quise averiguar el tamaño del lugar de holocausto, digamos, del altar, tampoco lo pude encontrar. Pero miren lo que dice acá, versículo
30. ¿Estoy bien? Sí. Entonces Josué edificó un altar a Jehová, Dios de Israel, en el monte de Ebal, como Moisés, siervo de Jehová, lo había mandado a los hijos de Israel, como está escrito en el libro de la ley de Moisés, un altar de piedras enteras, sobre las cuales nadie alzó hierro, y ofrecieron sobre él holocausto a Jehová, y sacrificaron ofrenda de paz. Y también escribió sobre las piedras una copia de la ley de Moisés, la cual escribió delante de los hijos de Israel. Y todo Israel, con sus ancianos, oficiales y jueces, estaba en pie, uno a un lado del arca, en presencia del sacerdote levita que llevaban el arca del pacto de Jehová. Así los extranjeros como los naturales, la mitad de ellos estaba en el monte de Gerizim, y la otra mitad en el monte, hacia el monte Ebal, de la manera que Moisés, siervo de Jehová, lo había mandado antes, para que bendijesen primeramente al pueblo de Israel. Después de esto leyó todas las palabras de la ley, las bendiciones y las maldiciones. Hermanos, esto es preventivo. Las bendiciones y las maldiciones, pero sobre todas las cosas, las maldiciones son preventivas. Dios no nos quiere maldecir. Dios nos está tratando de prevenir. Por eso la importancia de la palabra de Dios en mi vida y en tu vida. Dios quiere prevenirnos. Dios quiere prevenirnos. Entonces dice que se leyeron. ¿Por qué? Porque Dios lo estaba alargando, lo estaba mandando a un mundo distinto, donde en la cual ellos ya después de un tiempo tenían que actuar, una vez que conquistaran y hicieran todas las cosas, de manejarse más solos. Pero me llama la atención cómo Dios divide para un lado y para el otro, en una ladera y otra. Ustedes saben, hermanos, que en el campo yo tenía la posibilidad, por ahí nos hemos levantado, no sé por qué circunstancias, o 2 o las 3 de la mañana, y nuestra casa en el campo estaba así, hacía como un cerro así, de una curva, y de otro lado otro cerro. Y decíamos, hola, 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 a los cerros. Era increíble. Y entonces esto, ¿por qué estaba puesto así? Porque Dios quería un auditorio, había preparado un auditorio para la congregación. Ese eco que da la montaña, que eran los dos cerros, digamos, y al medio como un valle, escuchaban, y se escuchaba bien. No había micrófono, como ahora. Nos damos cuenta entonces, hasta qué detalle, hermanos, hasta qué detalle Dios hace todas las cosas. Gracias al Señor por lo que tenemos, por la computadora, pero el Señor, Él, nuestro sabio Dios, ¿no? Tenía todas las cosas para que el pueblo, ¿cuál era el objetivo del Señor? Que el pueblo escuchara la palabra, que el pueblo estuviera atento a la palabra del Señor. Y dice el versículo 35, no hubo palabra alguna de todo en cuanto mandó Moisés que Josué no hiciese leer delante de toda la congregación de Israel, y las mujeres, y de las mujeres, y de los niños, y de los extranjeros que moraban entre ellos. La importancia, hermanos, en este caso, de la palabra que Dios quería hacer escuchar al pueblo. Y ahí están todos. Dios no hace acepción de personas. Ahí están todos escuchando. Pero vamos a ir simplemente porque hermanos, para ver, acá podemos rescatar una cosa muy importante en Josué. La obediencia y el temor de Josué a la palabra del Señor. Y la memoria de lo que había pasado, de las cosas detalle a detalle que él tuvo que hacer para hacer conforme a la palabra del Señor. Hermano, esto es importante. Esto es importantísimo. Las cosas que quedan muchas veces, no, pero yo lo pienso de otra manera, yo lo voy a hacer de otra forma. Eso es rebeldía, Horacio. Eso es rebeldía. Dios lo había hecho y se lo había hecho a su siervo Moisés. Y Josué tenía que ejecutarlo. Y miren, vamos a ir, pero la importancia y el conocimiento y la quietud de Josué para escuchar y acordarse, esto, ¿saben, hermanos, lo único que lo puede hacer a esto? Es Dios a través del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque no te pasa a vos que de lo que tenés que hacer, de 10, 5 las haces distintas. Y muchas veces no por rebeldía, porque las hiciste distintas, porque te salieron distintas, porque no te acordaste cómo estaban. Pero acá estaban escritas. Y Josué la tenías que hacer
al pie de letra porque lo había dejado incluido en el libro de la ley. Y miren lo que dice, vamos a ir. Deuteronomio 11, del 26 al 32. ¿Se dan cuenta, hermanos, que el Señor nos pone la bendición y la gracia ahí para que andemos en ella? Dios es bueno, pero Dios es santo. Miren lo que dice acá. 26. Aquí yo pongo delante de vosotros la bendición y la maldición. La bendición, si oyeres los mandamientos de Jehová vuestro Dios, porque yo, vuestro Dios, que yo prescribo hoy. Y la maldición, ¿vieron? Y la maldición, si no oyeres los mandamientos de Jehová vuestro Dios, y os apartar del camino que yo ordeno hoy, para ir en pos de dioses ajenos que no habéis conocido. En cuanto a Jehová tu Dios te haya instruido en la tierra a la cual vas a tomarla, pondrás la bendición sobre el monte de Gerizim y la maldición sobre el monte Ebal. Yo pensaba, cuando veía esto y lo buscaba, acá hay una diferencia, acá hay algo, son mejores los de este lado, son mejores los del otro, son mejores los del monte de Gerizim porque van a dar la bendición, y los que están en el monte Ebal son los malos porque dividió la tribu. 6 y 6. Y yo creo que no, hermanos. Acá lo importante de todo esto para Dios era su palabra. Su palabra en obediencia o en desobediencia. El pueblo tenía que entender eso. Versículo 30. Los cuales están al otro lado del Jordán, tras el camino del occidente, en la tierra del cananeo que habita en el Arabá, frente a Gilgal, junto al encinar de Moré. Porque vosotros pasáis el Jordán para ir a poseer la tierra que os da Jehová vuestro Dios, y la tomaréis y la habitaréis en ella. Cuidaréis pues de cumplir todos los estatutos y decretos que yo presento hoy delante de vosotros. Acá le está diciendo que Dios, y le está hablando de los dos montes. A Moisés. Yo no sé cuánto tiempo pasó, pero quedó escrito. Y Josué tenía, o sea, esto sabe que muestra, hermanos, que el libro de la ley, lo que había en ese momento, se recordaba, se estudiaba, se leía. Porque había cosas que no se podían pasar por alto. Y yo decía, ¿cuánto tiempo le llevó desde la puerta, digamos, de la ciudad? 34 a 40 kilómetros. No eran 2 personas. Llevaban animales, llevaban cosas. Uno lo ve así, fue ahí un día por el otro. No. 30 kilómetros no es como hoy, que los hace en un vehículo en 10 minutos, 20 minutos, 15 minutos. 40 minutos, depende. Y llevaban un bagaje que llevar muchas cosas, chicos, animales, las cosas que llevaban. Es más, tenían que llegar a ese lugar para hacer un altar. Ahora, hermanos, yo creo que el pueblo iba contento. Tuvieron que parar la guerra, tuvieron que parar las conquistas, porque Dios había pedido un momento para con él. Porque dice que se hizo un altar, ofrenda de paz, sacrificio. Dios quería que lo buscaran a él primero. Y eso es lo que Dios está buscando en cada uno de nosotros, que lo busquemos para podernos dar, hermanos, Dios abra el corazón. Y después vamos a ver, donde en Malaquías Dios le habla a los sacerdotes, dice que no, se decidieron de corazón. Se decidieron, pero a medias. Y Dios quiere una decisión de corazón. Esto me habló mucho a mí, porque muchas veces, y bueno, lo tengo que hacer. Hermanos, eso muestra
de que la situación de corazón, si no lo siento, tengo que empezar a sentir dolor por eso, que estoy ofendiendo a Dios. ¿Y cuánto me falta, hermanos? Porque no estamos... Entonces, la importancia, Dios está buscando el corazón y está diciendo cosas. Y Josué la está ejecutando. Las trae a la memoria para poderlas ejecutar. Sigamos. Deuteronomio 27, del 2 al 8. Simplemente son cosas para ir viendo, ¿no?, que estaban escritas en la Biblia y que hacía referencia para que después Josué las hiciera, ¿no? Miren lo que dice. Y el día que pasares el Jordán a la tierra que Jehová tu Dios te da, levantarás piedras grandes y las reconvocarás con cal. Y escribirás en ellas todas las palabras de esta ley, cuando hayas pasado para entrar a la tierra que Jehová tu Dios te da, tierra que fluye leche y miel, como Jehová el Dios de tus padres te ha dicho. Y cuando hayas pasado el Jordán, levantarás estas piedras que yo mando hoy en el monte Ebal y las revocarás con cal. Hablábamos de dos montes, pero las piedras del altar tenían que estar del lado del monte Ebal. Y desde el monte Ebal se dice la maldición, ¿no? Pero también acá hay una cosa importante, hermanos, que si bien está en el monte Ebal está la maldición, se habla la maldición, en el monte Ebal estaría la presencia de Cristo, el altar, para que ellos pudieran ir en adoración y búsqueda de Dios. Y ahí estaba versículo 8, y edificarías un altar a Jehová tu Dios, altar de piedra, no alzarás sobre ella instrumento de hierro, de piedras enteras edificarás el altar de Jehová tu Dios, y ofrecerás sobre él holocausto a Jehová tu Dios. Y sacrificarás ofrenda de paz, y comerás allí, y te alegrarás delante de Jehová tu Dios, y escribirás muy claramente en las piedras todas las palabras de la ley. Hermanos, ¿nos damos cuenta? Todo lo que le deja instruido a través de su palabra, ya lo leímos que Josué lo hizo. La obediencia. Pero no solamente obediencia, sino, hermano, de llevar al pueblo y de transmitirle al pueblo la palabra de Dios. No fue únicamente la labor de cruzarlo, también le ha dado la labor de ser líder de guerra, y ahora le estaba dando la posibilidad, porque dice que fue Josué el que leyó el libro de la ley, para instruir o hacer acordar al pueblo las palabras de Dios. Porque no era que iban a un lugar y ya está. Esto nos muestra de que día a día, hermanos, minuto a minuto, nosotros necesitamos de la palabra del Señor. Necesitamos de la voz de Dios. Ese semáforo en rojo que está ahí, cuidado, 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 cuidado. Gracias al Señor por su palabra, ¿no? Gracias al Señor por su gracia, que por lo menos no morimos ni bien pecamos, ¿no? Porque cada uno conoce el corazón y cada uno conoce la mente de uno mismo. Creemos que la conocemos, pero no la conocemos del todo. Porque uno dice, yo no haría nunca eso. O yo dije eso. Sí, vos lo dijiste. Por lo menos a mí me pasa. Y yo creo que a cada uno de nosotros, ¿no? Volvamos, ahí nomás, 27:11. Mire, acá está lo que hablaba, simplemente es para traer al recordatorio, digamos, cómo Dios, a través de Moisés, ya había preparado las cosas, y Josué las ejecuta. Josué es el líder para ejecutar. Ya había hecho 2 conquistas, habían pasado el Jordán, pero ahora estas cosas habían quedado instruidas, y miren lo que dice, habían quedado instruidas para que lo hiciera. Versículo 11, y mandó Moisés al pueblo aquel día diciendo, cuando hayas pasado el Jordán, estos estarán sobre el monte de Gerizim, para bendecir al pueblo. Simeón, Leví, Judá, Isaacar, José y Benjamín. Esos son los que iban a dar la bendición. Después no lo vamos a hacer por razón de tiempo, pero ahí tenemos en el 28 y parte del 27, es lo que habla, ¿no? Y estos harán
sobre el monte Ebal para pronunciar la maldición de Rubén, Rubén, Gad, Aser, Zebulón, Dan y Neftalí. Y hablarán los levitas y dirán a todo varón de Israel en voz alta. Bueno, y ahí está hablando todo lo que va a pasar. ¿Ustedes se acuerdan, hermanos, lo que es, o sea, ¿a qué me refiero con esto? El plan de Dios. ¿Ustedes se acuerdan cuando 2 tribus y media, creo que una es Manasés y el otro es Dan, si no me equivoco, y creo que es Neftalí, el otro. Bueno, esas 2 tribus y media eran, que se habían quedado de este lado, pero habían hecho un acuerdo con Moisés de que iban a ir a pelear y que iban a ir enfrente de guerra, y después había una posición del arca y del pueblo, todo. ¿Se acuerdan de eso? Bueno, la importancia del plan de Dios, porque Dios los dejó que se quedaran de este lado, pero Dios no dejó la importancia del plan de Dios. Dios tenía todo ordenado, todo planeado. Entonces, muchachos, ustedes tienen que estar en esto. Y ellos habían entendido la palabra del Señor. Y acá hay otra cosa muy importante. Ellos le habían dado la palabra a Moisés. Y cuando Josué trata este tema, le dijeron que sí, nosotros lo hemos dicho y lo vamos a hacer. Hermano, acá sacamos en esto obediencia, más allá que sea media, como en el caso de las 2 tribus y media. Pero ellos sabían que el plan de Dios había sido pasarlo, pasarlo del Jordán también. Ellos se quedaron, porque les gustaron y ganaron lugar ahí. Pero en la batalla tenían que estar. ¿Por qué? Por 2 cosas. Una, porque Dios lo había planeado así. Y otra, ¿sabe por qué, hermanos? Porque ellos también debían escuchar la palabra de Dios, porque ellos también tenían que seguir viviendo y honrando a Dios de este lado. Y si vamos a todo esto, hermanos, vamos en honor al tiempo, hablábamos en Jeremías 18, 7, 8 y 9, habla también Dios de que está, digamos, enojado, digamos, y va a dar castigo. Pero también dice Dios que si la persona se arrepiente, quita. Entonces, ¿a qué hacemos referencia a esto, hermanos? A que Dios en su gracia y en su amor nos presenta las 2 cosas. Como diciendo, vos podés elegir. Vos podés elegir. Y vamos a ir a Malaquía, porque es importante lo de Malaquía. Para ir terminando, hermanos. Malaquía 2. Malaquías 2, 1 y 2. El último libro del Antiguo dice: y ahora pues, oh sacerdotes, para vosotros este mandamiento. Si no oyeres y no decidís de corazón dar gloria a mi nombre, ha dicho Jehová a los ejércitos, enviaré maldición sobre vosotros y maldeciré vuestras bendiciones. Y aún las he maldecido porque no habéis decidido de corazón. Y si no decidís de corazón dar gloria a mi nombre. ¿Nos damos cuenta, hermanos? ¿Por qué la situación, por qué Dios había previsto esto? Y no era que Dios quería maldecir, Dios estaba presentando. Pero en esto Dios me dice, hacerlo de corazón, Horacio. ¿Y qué es hacerlo de corazón? Cada uno lo sabe. O cada uno lo lleva delante del Señor. Porque si uno va en humillación delante del Señor y dice, Señor, me está costando esto. En el corazón mío, ¿o no le ha pasado que ha tenido que orar? A mí me ha pasado. Por una persona, años o meses o tiempo tuve que orar. Porque no había buenos sentimientos en mi corazón hacia la persona. Y yo tenía que decirle al Señor, Señor, mi deseo es matarlo, no es otra cosa. ¿Qué? ¿Se lo voy a negar? Sí, se lo puedo negar. Pero la verdad es esa. ¿Y cuál es la verdad? ¿Cuál es la realidad? Que Dios quiere cambiar el corazón. Pero yo estoy dispuesto de corazón. Vos estás dispuesto de corazón ¿a qué? A cambiar eso que Dios quiere. Por eso Dios pone. Entonces, ¿cuál es lo malo? Y lo que yo pienso. Pero no lo siento. Pero no tengo ganas. Pero no me sale. O se juntó siempre con un hermano y siempre lo saludó. No, pero no me sale. Tenés que amarlo, porque es tu hermano en Cristo.
¿Cómo podemos aplicar esto en nosotros, en la palabra, ¿no es cierto? Vamos a ir a 2 Timoteo, y con esto terminamos, hermano. 2 Timoteo capítulo 3. Miren, volviendo a la palabra, hermanos, a la palabra de Dios. Porque no era porque Dios era tirano, porque Dios era malo, porque Dios no quería el pueblo. Dios quería llegar con su palabra de ese momento al pueblo. Y para nosotros, de esta forma. Le dice Pablo a Timoteo, dice, y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe en Cristo Jesús. Toda la escritura es inspirada por Dios. El Antiguo Testamento también. Útil para enseñar, para redarguir, para corregir y para instruir en justicia. Hermanos, no lo estaba instruyendo en justicia, no lo estaba dirigiendo el Señor, lo estaba redarguyendo, le estaba enseñando, lo estaba corrigiendo, lo estaba instruyendo en justicia. ¿Para qué? A fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Ese es el plan de Dios. Por eso el Señor paró la batalla. Porque Dios le puede decir, bueno, vayan, sigan. Después siguieron, ¿no? Después venimos algo que compartió Fabián la otra vuelta cuando venían con los sacos viejos. Eso es lo que nos toca después. Pero Dios está buscando a través de su palabra personas, como dice, a fin de el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Lo estaba alargando el Señor al pueblo, preparado para toda buena obra. Ahí vemos, hermanos, el propósito de esto. Yo digo, ¿cuál es el propósito? El propósito es ese. Dios estaba preparando hombres para toda buena obra. Y tenía que enseñarles su palabra. Ya después es decisión de cada uno de elegir o no elegir. Hermanos,